Buenas. Vamos a seguir hablando sobre lo que son las pruebas que se realizan para un control de calidad de tomografía. Hoy hablaremos y lo visualizaremos en 4 de las que nos hacían falta, que son lo que es la resolución de contraste, lo que es el ruido, la linealidad y la uniformidad. Empezaremos como número 1 con la resolución de contraste. La resolución de contraste básicamente es la capacidad de diferenciar tejidos o partes blandas con otras tejidos o otras partes que se diferencian por su densidad o su estructura o su tamaño. La resolución de contraste se basa básicamente en la tonalidad de grises que puede verse en una imagen con respecto a la densidad de cada uno de los tejidos que nosotros visualizamos. Esta resolución de contraste tiene que ver totalmente con las unidades Hounsfield. Que estas unidades Hounsfield muestran o es la unidad de cada uno de los tejidos con respecto a su densidad. Como sabemos, la densidad de mi hueso no es la misma densidad que puede ser de nuestra grasa y así. Nosotros a esto, en lo que es tomografía computarizada, en esto de la tomografía computarizada nosotros tenemos una imagen, donde cada imagen está formada por diferentes píxeles. Estos diferentes píxeles tienen una tonalidad diferente, en las tonalidades de grises desde lo más claro hasta lo más oscuro. Cada uno de estos cuadritos, de estos píxeles, tiene una tonalidad y esta tonalidad nosotros la llamaremos número de TC. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener en esa parte del tejido, nosotros vamos a tener un número de TC que este nos va a equilibrar o nos va a decir que si mi número de TC de aquí es 85, entonces con respecto a nuestra tonalidad, este píxel va a tener una tonalidad en un nivel del 1 al 100 de 85. Esto solo es para darle un número a lo que es la densidad que puede o que toma este. Por ejemplo, nosotros tenemos estos números de TC, que estos números de TC pueden venir desde menos 100 hasta 1000. Este número de TC, como lo vuelvo a repetir, es para cada densidad diferente. Por ejemplo, nuestra densidad del hueso tiene una densidad de un TC de 1000, que es una densidad muy alta. Y, por ejemplo, la grasa puede tener una densidad más baja y eso nos puede visualizar diferente, lo vamos a visualizar diferentes en las imágenes, ¿verdad? La resolución de contraste se basa, como les vuelvo a repetir, se basa en eso. En lo que nosotros visualizamos o las capacidades que podemos llegar a visualizar las diferentes tonalidades de grises en diferentes órganos por lo que es las densidades de cada uno. Por ejemplo, una resolución de bajo contraste tiene que ver mucho con el ruido y lo que es los kbp, porque los kbp es la penetración, los kbp es igual a la penetración que lleva un órgano. Y este órgano va a tener diferentes penetraciones gracias a sus diferentes densidades. Por ejemplo, el hueso, sabemos que nuestro kbp tiene que ser un kbp muy alto para llegar a pasar totalmente, mientras que nuestras grasas es más fácil que llegue a pasar lo que es esto. Tenemos la resolución de contraste es mucho más alta en lo que es tomografía computarizada con respecto a la convencional. Esto se basa y esto se da gracias a la colimación de las, porque nosotros llegamos a ver mejor resolución con más nitidez por el simple hecho de que
al nosotros tener una mejor colimación, nosotros vamos a tener menos rayos de dispersión. Y esto nos va a generar menos ruido o menos borrosidad. Como podríamos notarlo, el siguiente paso va a ser con el ruido. Permítanme. Aquí está. Luego nosotros hablaremos sobre el ruido. Luego nosotros hablaremos sobre el ruido como segundo tema. Y el ruido básicamente es el porcentaje de desviación en una cantidad de píxeles. Un porcentaje de desviación estándar en una cantidad de píxeles. Normalmente el ruido nosotros lo relacionamos con borrosidad, ya que el ruido genera una borrosidad en lo que es el contorno de nuestra imagen. Es muy importante, claro, tener y comprender que este ruido depende de varios factores. Estos factores podrían ser el KBP, la filtración. El KBP podría ser la filtración, el tamaño del píxel, porque mayor detalle, la dosis administrada. Básicamente, la dosis es de lo que más depende, porque la dosis se relaciona con lo que genera en imagen. Porque nosotros tenemos una dosis o una penetración, ya podría ser por el KBP o la filtración, que nuestro ruido llega a nuestra imagen. Entonces, mientras menos rayos X demos o menos dosis le demos al paciente, tendríamos una imagen con menor ruido. Esto nosotros lo podemos visualizar como podríamos decir en una estándar, teniendo un ejemplo donde nosotros tenemos un cuadrito con diferentes píxeles, donde le pondríamos un número distinto. Aquí 2, aquí 3, vamos a poner aquí 2, 4, 1, 3, 2, 1. Esta desviación nosotros la captamos en una cantidad de más de 100 píxeles en una imagen. Por ejemplo, nosotros en tomografía tenemos la facilidad de utilizar el ROI, que el ROI no funciona básicamente, que el ROI es una área donde nosotros podemos seleccionar de la imagen y ahí ese nos podría dar nuestro ruido automáticamente, ya que se hace la fórmula, automáticamente el sistema hace la fórmula y nos dice que en esa zona que nosotros queremos visualizar, nuestro ruido va a ser tal, nuestro contraste va a ser tal y diferente. Esa es una de las ventajas que tenemos en tomografía. Por ejemplo, tenemos este ejemplo, ¿verdad? Cada uno de estos cuadritos es un píxel. Cada uno de estos píxeles tiene lo que es un valor. Entonces nosotros utilizaríamos la fórmula de ruido, que esta fórmula de ruido es la sumatoria la raíz cuadrada de la sumatoria de nuestro píxel, vamos a poner XP, que es un píxel, menos el promedio de lo que hacemos al cuadrado. Y a esto lo dividiríamos entre n menos 1. Entre n menos 1, ok. Entonces, estando aquí, permítame, se me traba el video, entonces necesito saber si está grabando. Bueno, entonces nosotros tenemos esta fórmula. Nosotros tenemos este ejemplo y nosotros llegamos a visualizar y podríamos decir que nos pide una cantidad máxima, pero por dejarlo, por ejemplo, vamos a escoger estas 4. Esta va a ser nuestra área de estudio del ruido. Entonces nosotros aplicaríamos la fórmula y diríamos que el ruido es igual a la sumatoria de cada uno de estos píxeles menos el promedio. Entonces, mi píxel número 1 es 1 menos. Nuestro promedio sería, sacamos X promedio, que es igual a la sumatoria de todos nuestros números de píxel
entre la cantidad que son. Entonces sería 1 más 2 más 2 más 3 entre 4. Y nos quedaría nuestro promedio de 2. Entonces, nosotros tendríamos el número del píxel menos el promedio, esto al cuadrado, más el segundo, que es 2 menos 2 al cuadrado, más 2 menos 2 al cuadrado, más 3 menos 2 al cuadrado. Y todo esto lo dividimos entre n menos 1, que n es la cantidad de píxeles que nosotros tomamos. En este caso sería 4. Entonces, aquí nos quedaría que n menos 1 sería 3. Luego nosotros resolvemos y decimos que 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, ese negativo 1, entre 3. Y esto nos quedaría igual a 1 más, esto queda 0, esto queda 0, y aquí queda 1, entre 3. Esto sería igual a raíz de 2 entre 3, y esto quedaría en 2 tercios. Y la raíz de 2 tercios es de 0.82. Entonces nosotros tendríamos que nuestro ruido es de 0.82 y esto se da en otras palabras como la borrosidad o la cantidad de borrosidad que nosotros podíamos ver en una cantidad de píxeles normalmente. Este ruido, claro, lo damos que este ruido, lo que se dice ruido, es un ruido digital que en toda máquina se encuentra, ya sea en tu teléfono, ya sea en una computadora, ya sea en lo que sea. Luego nosotros viajaremos a nuestro tercer carácter o nuestra tercer área, que es la linealidad. Linealidad. La linealidad. A ver, apagamos esto, listo. La linealidad, básicamente, se basa en lo que es en lo que nosotros tenemos una cantidad de kbps o diferentes técnicas que al aumentar, nosotros nos puede aumentar nuestro contraste, puede aumentar de manera ascendente o de manera descendente. Para esto nosotros utilizaremos lo que es la tabla 23.2, que esta tabla básicamente es un aparato o un fantoma que utilizamos nosotros para sacar esta prueba. Que esta prueba es de 5 pines. Estos 5 pines se basan básicamente en que tenemos un fantoma y tiene diferentes pines. Tiene 2, 3, 4, 5. Y a la hora de nosotros exponer, cada uno de los fantomas va a tener diferente atenuación por las diferentes densidades que tiene cada uno de estos. Entonces nosotros vamos a tener en nuestra tabla, vamos a tener los materiales del polietileno, que nosotros esta tabla la vamos a manejar con densidad. También tenemos el poliestileno, el nylon, que estos todos son plásticos, para que tengan una diferente atenuación, una diferente penetración. Tenemos lo que es el plexiglas. Plexiglas. Y por último tenemos el axano. Estos tienen diferentes densidades, diferentes coeficientes de linealidad y diferentes números de TC. Nosotros básicamente vamos a ocupar para visualizar y tomar
que tenemos, nosotros podemos comprobar esta prueba con lo que es una tabla. Que esta tabla va con lo que son números de TC. Y también esta tabla va con lo que es la penetración o coeficiente de linealidad. En nuestra parte, linealidad. Entonces nosotros tenemos estos 5 materiales. Cada material tiene un coeficiente diferente. Por ejemplo, el de polietileno es de 0.185, polietileno. 0.96 el poliestileno. Tenemos el nylon de 1.5, 1.15, no, a ver, este era 0.22 de la densidad de ese. 0.122, que esta es linealidad, le podríamos decir, material. Y tenemos 0.023 el hexano. 123 el hexano. Y por último, este era 0. A ver si el hexano es 0.23. Y 0.29. 0.229. A ver. Sí. Bueno, y tenemos diferentes de diferentes números de TC, que aquí vamos a poner números de TC. Permítame, vamos a revisar si está grabando. Disculpe, pero la vez pasada me pasó algo y fue bien difícil. Números de TC que vamos a tener aquí aproximadamente 20, que eso fue lo que visualizamos en la clase. Luego tendríamos 85. Luego teníamos 100. 115. Y por último, no, a ver. Aquí. No, que aquí era. Espérate, el hexano. El hexano 115. Y 120 de plexiglas. Entonces nosotros tenemos una linealidad que nosotros, básicamente, esta prueba se basa en que tenemos nuestros, a ver, 4, 5. Y tenemos lo que es nuestra linealidad de 0.185. Entonces aquí nosotros vamos a basar empezando de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. O aquí vamos, sí, lo vamos a dejar así, no, porque no se va a ver tan bien por la cantidad de diferentes. Entonces aquí vamos a poner 0.1, vamos a poner 0.30, 0.50, 0.70. Y nuestros números de TC, que estos van desde 10, 40, 70, 100 y 130. Entonces nosotros, esta prueba básicamente diría que nuestra linealidad tiene que ir hacia arriba, descendentemente de una forma recta. Entonces, nosotros tenemos la linealidad de polietileno, que este está en 185. Entonces